Bien, chiquillos, vamos con esta parte 3 y vamos a hablar en relación a la antropometría desde los 6 años en adelante y vamos a ver las tablas de percentiles en este momento para que las conozcan y puedan revisar, ¿no es cierto?, con más detalle en su normativa más adelante. Cualquier duda, les recuerdo mi correo, daniela.rafo@upb.cl, y les recuerdo también que todas estas clases que están grabadas están disponibles en el canal de YouTube y también están disponibles en su aula virtual, junto al material de apoyo que queda para que lo descarguen y lo puedan revisar. Para los 6 años en adelante, vamos a utilizar el parámetro de índice de masa corporal, ¿no es cierto?, que corresponde al peso en kilogramos partido por la talla al cuadrado en metros, ¿ya? Lo que hace este parámetro es correlacionar la cantidad de adiposidad, ¿no es cierto?, que tiene el cuerpo del niño con ese niño y se utiliza desde los 6 años en adelante. Ahora, para valorar, ¿no es cierto?, esto, vamos a utilizar las tablas de percentiles que están acá, ¿ya? Y vamos a considerar, a este lado está la edad del niño, y vamos a hacer el cálculo del IMC, y de acuerdo al valor que nos salga, lo vamos a buscar, ¿no es cierto? Supongamos que el niño tiene 9 años, y nos sale un valor de 13,7, ¿ya? El 13,7 corresponde todavía al percentil 5, ¿ya? ¿Por qué corresponde el percentil 5? Porque digamos, el percentil parte en el 13,6 hasta el 14,4, ¿ya? Es como un rango, ¿de acuerdo? Ahora, lo que ustedes tienen que tener, digamos, en consideración es que una vez que usted saque el índice de masa corporal le va a dar un valor. Supongamos que usted lo calculó y le dio un IMC de 14, ¿ya? Y el niño tiene 7 años, ¿ya? Es un niño, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos fijamos en la tabla de niños, que es esta de acá, nos fijamos en los 7 años, que está aquí. Aquí están los 7 años, ¿cierto? Y esta es la línea que nosotros vamos a tener que mirar, ¿ya? Como el IMC me dio 14, el que está más cerca es el percentil 10, que sería este, y aquí está el percentil 10. Tienen que fijarse a dónde está más cerca ese valor. Ahora, esa correlación es la que yo tengo que evaluar con esta tabla que diga. Si yo, por ejemplo, tengo un percentil menor a 10, quiere decir que el niño está bajo peso. En el ejemplo, el percentil me dio justo 10, entre 10 y 85, o sea, podría haber estado en cualquiera de estos valores, pero en este caso nos dio 14, por lo tanto, era un percentil 10, ¿de acuerdo? Y eso quiere decir que ese niño está normal, ¿ya? Si nos hubiese salido un percentil, y aquí voy a volver a cambiar el color para que me entiendan, si nos hubiese salido un percentil de 85 a 95, todo esto que está aquí, quiere decir que está en riesgo de obesidad. Y todo lo que se nos escape de la tabla para acá va a ser obesidad derechamente, ¿ya? No es fácil entender el uso de las tablas y por eso les hago los monitos en las diapos para que las tengan claridad de lo que están calculando y de cómo lo están, digamos, trabajando, ¿ya? Pero así se calculan las tablas de percentiles. Ahora, las edades de referencia se aproximan a la más cercana. Por ejemplo, 6 años a 6 años 2 meses va a ser igual a 6 años. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo acá, si ustedes se fijan la tabla, nuevamente les voy a hacer un monito para que entendamos lo que estamos hablando. Me voy a fijar en la edad de los niños. Si la edad del niño tiene, como dice acá, 6 años, 2 meses, y yo la quiero ubicar aquí, me aparece los 6 años y los 6,5.
¿ya? O los 6 años y medio, ¿ya? O sea, 6 años, 6 meses. ¿A cuál de las dos edades está más cerca los 6 años y 2 meses? Va a estar más cerca de los 6 años, ¿cierto? Por lo tanto, el lado que yo voy a considerar o la línea que yo voy a considerar va a ser la de los 6 años, ¿de acuerdo? Si son 6 años, 3 a 6 meses, se considera los 6 años y medio. Si son 6 años, 9 a 11 meses, se consideran los 7 años, ¿ya? Siempre vamos a aproximar, ¿no es cierto?, las edades de los niños de acuerdo a los saltos que nos da la tabla, ¿ya? Recuerden que los 6,5, y esto se los voy a poner acá, 6,5 años es igual a los 6 años con 6 meses. Y esto es súper importante que lo tengan presente, porque no son 6 años, 5 meses, son 6 años, 6 meses, ¿ya? Porque un año tiene 12 meses y en el fondo las 5, o sea, la mitad del año son 6 meses, ¿de acuerdo? Bien, avancemos. Para los niños, niñas mayores de 8 años, y aquí ojo con esto, súper importante esto, que para los niños, las niñas mayores de 8 años y los niños mayores de 10 años, que eso es súper importante que lo tengan presente, no son todos los niños, sino que son niñas mayores de 8 años y niños mayores de 10 años, la forma de evaluar esa tabla de percentiles cambia. ¿Y cambia en qué sentido? En que la evaluación nutricional en estos niños mayores va a ser mucho más precisa y se va a interpretar de acuerdo a la edad biológica. Y esto es algo que no se les puede olvidar nunca en la vida, ¿ya? Va a ser, como dije acá, se corrige y se interpreta el valor según la edad biológica o el desarrollo puberal, más que por la edad cronológica. ¿Por qué las niñas mayores de 8 años? Porque las niñas se desarrollan puberalmente antes que los niños. El desarrollo puberal en los niños aparece aproximadamente a los 10 años, ¿ya? Por eso que hay esa diferencia. La forma de corregir por edad biológica se basa en evaluar el desarrollo puberal y comparar su equivalencia con los diferentes estadios de Tanner. Esto es súper importante que lo entendamos. Pasados los 8 años para las niñas y pasados los 10 años para los niños, cuando ya empieza su desarrollo puberal, no podemos evaluar de acuerdo al peso, la talla y todo lo demás. Hay que ajustar esos valores o esas relaciones, ¿no es cierto?, de parámetros en conjunto con la evaluación del desarrollo puberal y eso se hace a través de los grados de Tanner. Veamos cómo se hace eso. Estos son los grados de Tanner, ¿no es cierto?, que ustedes van a tener para las niñas y para los niños, ¿ya? Y en general son bastante simples y hay distintas tablas, ustedes pueden descargar la que a ustedes más les acomode, pero siempre son los 6 grados de desarrollo de Tanner. Y una vez que usted ya ubicó cómo está el niño, ¿no es cierto? Y ojo con esto que para los niños muy pequeñitos, uno tiene que evaluar grados de Tanner en presencia de la mamá, ¿ya? Y para los niños más grandes, lo que uno hace es que uno le pasa, ¿no es cierto?, las imágenes y le dice, ¿en qué estadio más o menos te ubicas tú? ¿Ya? Si es que hay un tema de privacidad, hay un tema de cuidado, ¿no es cierto?, de, digamos, todo el tema de los abusos sexuales y todo lo demás, sobre todo para los que son niños, colegas que van a ser futuros colegas enfermeros, mi recomendación es que siempre trabajen acompañados con una compañera, ojalá, ¿ya? Si no hay nadie a quien recurrir, ¿no es cierto? Dejen para más adelante la evaluación de los grados de Tanner y todo esto, porque si no puede ser un riesgo para ustedes. Entonces, vamos a entender por qué se produce esta diferencia y tiene que ver, ¿no es cierto?, con la aparición de la menarca o menarquia, que es la primera menstruación en las niñas, y, ¿no es cierto?, acá ocurre un aumento,
¿no es cierto?, de la edad y en años, un aumento del crecimiento de la talla hasta más o menos los 14 años, desde que aparece la menarca, ¿no es cierto? Y hay una diferencia, digamos, está, digamos, la aparición de la menarca ocurre más o menos entre los 10 y los 14 años, donde existe un crecimiento rápido de la talla hasta más o menos los 10 años, ¿ya? Cuando el estado de mama en el estadio de Tanner es grado 2, grado 3 o grado 4, ¿no es cierto? Vamos a tener mayor rapidez del crecimiento de la talla, y aquí las edades en que aparece, generalmente entre los 10, 11, 12 años hasta los 11 años, o sea, los 10 años y medio, más o menos hasta los 11 años, y de ahí el grado 4 aparece aproximadamente entre los 12 años y algo y termina de aparecer a los 14 años, ¿ya? Todo esto nos va a indicar, ¿no es cierto?, lo mismo que en el hombre, ¿no es cierto?, esto es como para que se haga una idea, de que, digamos, la pubertad inicia más o menos a los 8 años, es lo que se ha visto, se ha ido estudiando con el tiempo, y esto probablemente tiene que ver con muchas cosas que ustedes están pensando, las hormonas de los pollos, la comida superprocesada, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso que en las niñas se considera desde los 8 años en adelante la evaluación de los grados de Tanner para, digamos, establecer, ¿no es cierto?, la adecuada, digamos, calificación de la talla para la edad. Y en el caso de los niños, son más tardíos y comienzan, ¿no es cierto?, aproximadamente a los 11 años, aumentando su volumen testicular. Hay un aumento del crecimiento que se produce el pic aproximadamente entre los 13 y los 14 años, y de ahí empieza a declinar, ¿ya? Después de los 16 años, los niños empiezan a ganar más masa muscular que talla, por eso que es importante tener claridad a qué edad comenzó su desarrollo puberal para más o menos tener una proyección en relación a su crecimiento. Ahora, ¿cuáles serían señales de alarma para tener en cuenta en relación a este crecimiento de los niños ya más grandes? Vamos a tener el cambio de canal de crecimiento en IMC, ¿no es cierto?, en 2 controles, ahí ya es una señal de alarma importante. El aumento del índice de masa corporal mayor a 1,5 puntos en 6 meses también es importante, y esto se refiere, les voy a dejar un ejemplo para que me entiendan. Si, por ejemplo, sigamos con el mismo ejemplo anterior, tenía 14 puntos en 14 de IMC, ¿no es cierto? Y al control siguiente ya tiene 15,5 de IMC, ¿no es cierto? Digamos, en un periodo de 6 meses, ya se considera una alteración, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, el índice de masa corporal es una relación entre el peso y la talla. Por lo tanto, ese IMC de los 14, con el que llegó en el primer control en que uno lo vio, no debiera variar a menos que exista una variación en el peso o exista una alteración en la talla, ¿ya? Por lo tanto, eso va a considerar también un desarrollo, o sea, vamos a considerar como señal de alarma también un desarrollo puberal alterado. Si nosotros vemos que los grados de Tanner no han cambiado o que no han aparecido todavía, que tienen una aparición muy tardía, es ojo porque puede haber una alteración hormonal de por medio, y eso hay que evaluarlo con tiempo. La medición del perímetro craneano, que es algo que en general les cuesta bastante hacer en la práctica, digamos, en la parte manual. El perímetro craneano se mide hasta los 3 años de edad. Se usa una wincha inextensible, ¿ya? O sea, que no sea elástica o que no se vaya a deformar, o metálica, ¿no es cierto? Ojalá estas winchas que son como este formato, para evitar errores por elongación del instrumento. O sea, estas winchas de costura, ¿no es cierto?, que son las plásticas típicas que uno usa, no son las más adecuadas porque con el calor se altera la medición, y las metálicas, yo también soy un poco en contra de las winchas metálicas porque tienen bordes cortantes.
Y para eso la tecnología en estos momentos nos acompaña y tiene estas winchas que están aquí, ¿cierto? Que son, digamos, la marca da lo mismo, ahí debería haberle borrado la marca, pero básicamente es una wincha que se ajusta esta parte a la frente del niño como está ahí, ¿no es cierto? Y se mide y se engancha, y esa es la ventaja que tiene esta wincha, que como tiene un sistema como las winchas de medir de maestro, queda enganchada en el último estirón que se le dio, y con eso yo puedo retirar la wincha y evaluar el perímetro cefálico que me marca. ¿Ya? ¿Cómo se hace la técnica? Hay varias formas de hacerlo con la wincha tradicional como esta. Se coloca encima de las cejas del niño, y estos puntos son súper importantes que los tengan claros porque pueden ser preguntas de prueba, o el reborde ciliar, que sería esta parte de aquí, ¿no es cierto? El reborde ciliar sobre la ceja, y por la zona más pronunciada de la parte occipital, que sería la protuberancia occipital, ¿no es cierto? Que no se me ve la mano, pero es, ya, la pantalla de atrás no me permite que se vea la mano, pero de alguna manera es la parte, ¿no es cierto?, en que la cabeza hace la protuberancia en la parte occipital, ¿ya? La idea es que con una mano ustedes tomen la wincha, ¿ya? Y la presionen de alguna manera asegurándose que la wincha no se les corre ni de la frente ni de la parte de atrás. Y con la otra mano la acercan los bordes y miden, sueltan, y con eso ya tienen la medición que corresponde. Ya es bastante complejo hacerlo, sobre todo cuando los niños se están moviendo. La evaluación del perímetro craneano se tiene que hacer, como yo les decía, hasta los 3 años, y para esto vamos a corregir el valor del perímetro craneano por la talla, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Acá. Vamos a primero utilizar, ¿no es cierto?, vamos primero a utilizar las tablas de talla, edad, talla para la edad, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, si el niño, vamos a hacer un ejemplo, si el niño midió, midió, por ejemplo, 90 centímetros, lo primero es buscar a qué edad corresponden esos 90 centímetros, ¿ya? Y para eso vamos a usar la tabla de talla para la edad, ¿ya? Una vez que ubicamos la edad, cuando ya tenemos la edad, lo que debemos hacer es, con esa edad, supongamos que a los 90 centímetros corresponden, estoy inventando, al año, ¿ya? Por lo tanto, uno de nuestros parámetros va a ser el año. Voy a poner acá, por ejemplo, el año, que no, puede ser que no sea la edad que corresponde al niño, pero es la edad que está corregida por la talla. O sea, la talla estamos corrigiendo la talla para la edad, ¿ya? Lo que usted va a hacer es considerar el año acá y va a cruzar cuánto le dio el perímetro cefálico, ¿no es cierto?, aquí, para poder ver si es que para ese niño del año, de acuerdo a esa talla que le dio, ¿no es cierto?, ese perímetro estaría normal o estaría alterado, ¿ya? Vamos a hacer un taller en relación a esto, yo creo, una cosa muy cortita, para que podamos evidenciar bien claramente cómo vamos a... espérenme, que esto se me volvió un poco loco. Para poder evidenciar, digamos, la forma en que tienen que hacer esa corrección por talla, ¿ya?
Ahora, acá hay un ejemplo para que ustedes lo vayan viendo. Perímetro cefálico normal, ¿no es cierto? Va a estar entre el percentil 5 y el 95 de las tablas, corregido por la talla. Por ejemplo, imaginemos un niño de 12 meses de vida de 80 centímetros de estatura. A pesar de su edad, su talla corresponde a la de un niño de 16 meses. ¿Ya? Percentil 50 para 16 meses en las tablas OM. Entonces, al evaluar el tamaño de su cabeza, tenemos que buscar la tabla de circunferencia craneana para un niño de 16 meses. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver a qué edad corresponde esa talla de ese niño para poder evaluar, ¿no es cierto? Porque tenemos que buscar la armonía entre la cabeza y el cuerpo del niño que se hace a través de la talla. ¿De acuerdo? Para considerar la microcefalia o la macrocefalia corregida por talla, ¿ya? Vamos a ver que va a ser todo lo que quede sobre el 95% y bajo el 5%. ¿Ya? Ahí van a estar ubicados la microcefalia bajo el 5% y la macrocefalia sobre el 95%. Una vez que nosotros ya detectamos y descartamos cualquier otro antecedente, como por ejemplo microcefalia de nacimiento o alteración, ¿no es cierto?, neurológica importante, etcétera, 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 vamos a derivar a médico para que sea evaluado por neurología. Ahora, el perímetro cefálico no me dice nada por sí solo, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo un niño con una cabeza más bien pequeñita para la edad que tiene o para la talla que él tiene, tengo que preocuparme de que su desarrollo psicomotor esté normal o esté alterado. Si está alterado, quiere decir que probablemente ese crecimiento cerebral, por eso se mide el perímetro cefálico para evaluar el crecimiento cerebral y el desarrollo neurológico normal del niño, va a estar alterado. Si yo tengo un perímetro cefálico más pequeño o más grande, ¿ya? Pero no me indica, no tengo ninguna indicación visible, ¿no es cierto?, de alteración neurológica, si es mucho, voy a optar por el criterio de derivarlo a médico para que sea evaluado por neurología. Si no es tanto, y yo puedo ver que a lo mejor el papá es cabezón o la mamá, ¿no es cierto?, son cabezas de familia de cabezas grandes, puede ser, ¿ya? Lo voy a dejar en observación. No es que yo no haga nada, sino que yo lo voy a dejar en observación y lo voy a dejar escrito, ¿no es cierto?, en el registro, cosa que la persona que lo vea después pueda evaluar si es que ese perímetro cefálico sigue aumentando o no. Repasemos un poco en relación a la sutura, las fontanelas y la edad de cierre. Vamos a tener que tenemos dos fontanelas importantes, que son la fontanela anterior, ya que sería esta de aquí. Vamos a ir pintando para que la vean, porque me da como la sensación de que no necesariamente ahí. Esta de aquí, ¿no es cierto?, es la sutura anterior y esta es la sutura, la fontanela posterior o lambdoidea, ¿ya? Esta se llama lambdoidea porque tiene forma de lambda y ustedes ya aquí no les puedo escribir la lambda porque no tengo caracteres especiales, pero de alguna manera la posterior es la primera que cierra. Tenemos la fontanela anterior o bregmática porque tiene forma de bregma, ¿ya? Tiene 1 a 4 centímetros, más o menos, y eso se mide con traveses de dedo, ¿ya? Así, digamos, más o menos calculando que un dedo es 1 centímetro, por lo tanto uno va a decir 3 por 4 o qué sé yo, pero uno tiene que medir en este sentido, ¿ya? Y en este sentido son dos valores que usted va a tomar, por lo tanto va a decir 2 por 3 o 3 por 4, qué sé yo. Y esta generalmente se alcanza a medir en un solo sentido, pero también uno debiera hacer esa misma medición, ¿ya? La cierra, esta primera fontanela cierra aproximadamente a los 2 años de edad. La sutura escamosa temporoparietal, que es esta de aquí, que vamos a marcar aquí, esta de aquí, ¿ya? Nunca debe tener separación.
Si esta sutura está separada, si ustedes se tocan aquí, generalmente no se van a notar separados, pero si en los niños ustedes tocan y se ve un bordecito, quiere decir que tenemos que evaluar, ¿no es cierto?, la posibilidad de hidrocefalia. En el caso de las fontanela posterior, que es esta de acá, vamos a tener que va a medir menos de 1 centímetro. Generalmente a la altura que uno los evalúa a los niños, generalmente ya está cerrada, y se cierra, es la que se cierra más rápido, que dura más o menos abierta hasta el 1 a los 2 meses, ¿ya? La sutura sagital, que sería esta de acá, que esto igual es importante que ustedes lo conozcan y lo entiendan, que sería esa es la sutura sagital, ¿ya? Ahí para que la tengan bastante clara. Generalmente no está separada, puede estar cabalgada en los niños, sobre todo cuando han sido partos normales, pero que se ha usado forceps, puede estar de alguna manera un poquito cabalgada y eso es normal. Lo importante es que, como dice acá, las suturas, que son todas las articulaciones, ¿no es cierto?, fijas, que se llaman, o digamos suturas, deben estar levemente móviles, ¿ya? Uno las toca y se siente como ese movimiento hasta los 2 a los 3 años. Pero la sutura sagital puede estar un pelito separada, que es normal, o puede estar cabalgada en caso de parto normal con uso de forceps. La craneosinostosis corresponde al cierre precoz de una o más suturas y lo que hace es producir el crecimiento y desarrollo anormal del cráneo, ¿ya? Generalmente la craneosinostosis ocurre a este nivel, por lo que ocurre es que se empieza a crecer la frente, se separan los huesos de la frente y empieza a crecer de manera, digamos, no armónica la cabeza, ¿ya? ¿Por qué el cráneo todavía, cuando el niño nace, hasta más o menos los 2 años de edad, todavía está móvil, todos los huesos del cráneo, tiene que ver con que el cerebro sigue creciendo y necesita espacio para poder crecer? Y ese crecimiento cerebral implica que este niño va a tener un mejor desarrollo neurológico, ¿no es cierto?, si esta cabeza está móvil y le da el espacio para acomodarse el cerebro. Si la cabeza o las suturas se osifican muy tempranamente, el cerebro no va a tener espacio para poder crecer, por lo tanto se va a empezar a chocar con las paredes y va a quedar apretado dentro de la cabeza, y eso significa que va a tener alteraciones en el desarrollo neurológico. Eso es lo que uno evalúa cuando uno mide el perímetro cefálico. Ya no es medir el tamaño de la cabeza, sino que es medir cómo se está desarrollando neurológicamente ese niño. Medición del perímetro de cintura, que este es otro parámetro que tenemos que tener en cuenta. Hay que evaluarlo con ropa interior. En los niños ya les dije por qué. La posición para evaluar es de pie. Hay que colocar la cinta métrica alrededor de la cintura y ubicarla, y aquí esto es un detalle importante, sobre la cresta ilíaca, ¿no es cierto?, pasando por encima del ombligo, pero a veces ni siquiera tiene mucha relación con el ombligo, por lo tanto el ombligo no es una buena medida. Lo que usted tiene que palpar es palpar, ¿no es cierto?, la cresta ilíaca, la parte superior, y por ahí hace pasar la wincha métrica. Hay que pedirle al niño que inhale, que tome aire y que luego bote el aire. Y hay que tomar la medida al final de la exhalación con el abdomen relajado. Eso es súper importante porque si no les va a falsear los datos. Idealmente hay que repetir el procedimiento 2 veces y promediar ambos valores para obtener el resultado final en centímetros, ¿ya? Cuando ustedes no están seguros de la medición, siempre es bueno hacer la medición 2 veces y en este caso promediar. ¿Para qué sirve el perímetro de cintura?
como dice la lámina, desde los 6 años en adelante es un indicador que diferencia el riesgo en niños con malnutrición por exceso. Es el primer indicador que nos avisa de que hay algo que no está funcionando bien y que ese niño puede estar haciendo un sobrepeso o una obesidad. De alguna manera, en adultos también se usa y lo que hace es medir la grasa abdominal, ¿ya? Hay una asociación entre el perímetro de cintura mayor al percentil 90 y eventos cardiovasculares en la población adulta. Por eso que también en los adultos se utiliza como un parámetro de riesgo cardiovascular. Las tablas de perímetro de cintura de los 2 a los 18 años están acá y se hace exactamente igual que con las otras mediciones. Usted ubica la edad, ¿no es cierto? Ubica el valor que le dio, el más cercano, ¿no es cierto? Y ubica el percentil que le obtuvo al respecto. En este caso, la tabla de hombres está junto a la de las mujeres, por lo tanto, trate de no equivocarse porque las medidas no son iguales, ¿ya? Señales de alarma, perímetro de cintura mayor al percentil 90, hay que descartar en primera instancia un síndrome metabólico. El síndrome metabólico lo vamos a ver con detalle, lujo y detalle en realidad, cuando hablemos de los adultos. Hay que hacer en ese caso un control de colesterol total y triglicéridos, o sea, un perfil lipídico, una glicemia en ayunas, ojalá ideal con insulinemia basal, o sea, un test de tolerancia a la glucosa oral, para descartar que ese niño esté comenzando con una diabetes 2 o esté derechamente ya con un síndrome metabólico. El síndrome metabólico corresponde a una alteración de parámetros basales, como por ejemplo la glicemia, el perfil lipídico, los triglicéridos y otros parámetros más, que definen una condición de alteración del funcionamiento metabólico de las personas. Y se convierte de esa manera en un riesgo para digamos, en un riesgo de morir por un evento cardiovascular, ¿no es cierto? Sobre todo cuando ya son adultos. ¿Qué hay que hacer en caso de que tengamos una sospecha? Ya, como dice acá, una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, para los niños, un perímetro de cintura en el percentil 90, una presión arterial en el percentil 90, triglicéridos de 100 miligramos por decilitro, un hemoglucotés, un HDL de 40 miligramos por decilitro y una glicemia en ayuna de 100 o más, esa persona o ese niño, ¿ya? Porque esto está específico para los niños, se convierte, ¿no es cierto?, en un niño con síndrome metabólico. ¿Qué hay que hacer con este niño que tiene un síndrome metabólico? Se deriva al equipo multidisciplinario, donde se va a, digamos, hacer fomento y promoción de todo lo que son los parámetros, las conductas saludables, como por ejemplo aumentar la actividad física, la educación alimentaria, va a tener un apoyo nutricional, apoyo psicológico, individual y familiar, porque a veces, y en el caso de los niños generalmente es así, la obesidad tiene que ver con cómo se comporta la alimentación en esa familia. Por lo tanto, si no cambiamos los parámetros alimentarios o alimenticios que diga de la familia, no vamos a tener resultados a nivel del niño. Y con eso, chiquillos, terminamos la parte 3. Nos queda la última parte que tiene que ver con los prematuros y algunas situaciones especiales en la valoración antropométrica.